Fue una cosa rara, señor Richards. Uno de esos incidentes grotescos y caprichosos que le ocurren a una persona en sus andanzas por la vida. A causa de este, perdí la mejor colocación que probablemente pudiera tener nunca. Sin embargo, me felicito de haberme presentado aquel día en Thorpe Place, porque gané... Bueno, sabrá usted lo que gané leyendo el relato que voy a escribir. Si después del tiempo transcurrido me he decidido a enviárselo confidencialmente, se debe a la alta consideración que le profeso después de los excelentes servicios prestados por usted a Sir John Bollamore como administrador de su casa, ya que al fin y al cabo usted permaneció a su lado durante muchos más años que yo. Con respecto a nuestro patrono, apenas sabía que era viudo porque su esposa había fallecido 3 años antes y que me había encomendado como profesor particular la labor de dar lecciones a sus 2 hijos, entonces de 10 y de 8 años. De su hija menor, de 7, se encargaba la señorita Hollas, una institutriz hija del cónsul austrohúngaro en Londres. Ninguna casa podía resultar triste teniendo en su interior a una linda muchacha y delante de la fachada una colección de rosales como los que había en aquel jardín. Sir John me parecía un hombre imponente, aunque cuando lo conocí ya tenía las espaldas cargadas por efecto de su constante dedicación al estudio. Creo que se mantenía de muy buen ver para sus años. Ninguna mujer habría deseado mejor apariencia a un caballero de 1,90 m de estatura, majestuosamente conformado, de barba mefistofélica, ojos cansados y de expresión extremadamente reservada. Siempre cortés, siempre muy fino, Sir John mantenía un aire altivo, pero patético. Jamás he convivido tanto tiempo con un hombre y sabido menos de él, fuera de sus rutinas, que tanto conoció usted. Amaba a sus hijos y me consta que se interesaba vivamente por la marcha de sus estudios, pero yo notaba que ellos se sentían algo acobardados por su padre, tan callado, y evitaban su trato siempre que podían. Bueno, a decir verdad, eso mismo hacíamos todos. Tardé cierto tiempo en enterarme de algunos pormenores de la vida de Sir John Bollamore, porque la señora Stevens, como discreta ama de llaves, y usted como probo administrador, eran personas demasiado leales para dejarse ir de la lengua hablando de las cosas de su amo. En cuanto a la institutriz, sabía tan poco como yo, y ese interés común contribuyó a que nos tratáramos con mayor frecuencia. Pero un buen día ocurrió un incidente que recordará bien y que me hizo intimar algo más con usted, señor Richards. A causa de ese incidente, me encontré dentro de aquel pequeño recinto sagrado en el que, según supe después, nadie había puesto los pies en 3 años, salvo la vieja criada que hacía la limpieza. Sir John, al oír el barullo de la servidumbre, abrió la puerta de su pequeño despacho y junto a ella empezó a preguntar a los que pasábamos cerca. ¿Qué significa esto? ¿Qué ocurre? Señor, Vamos, Colmore, vamos. Verá. No se ande con rodeo. Cuénteme el motivo de que se haya armado este jaleo. Se trata del señorito Percy, Sir John. Ante todo, no ha de preocuparse. No le ha ocurrido nada y ya está a salvo. ¿Percy? ¿Mi pequeño? Vamos. ¿Qué le ha sucedido? Vamos, hable. Ha sido un accidente, pero gracias a Dios ya ha pasado. El señorito Percy ha caído en el cauce del molino. Pero me he dado cuenta a tiempo y me he lanzado al agua enseguida para sacarlo. Le ruego, señor, que me disculpe por presentarme empapado ante su presencia. ¿Me ha caído en el cauce? Espere un momento. Entre aquí. Cuénteme todos los detalles. Lo importante ya se lo he dicho, señor. El señorito Percy ya está descansando tranquilo, con su hermano y uno de los criados.
Para él solo ha sido otra lección aprendida. En cambio, yo estoy agotado y empapado porque aún no he podido pasar por mi habitación. Está bien, está bien. Luego me dará un informe más completo. Voy a ver a mi hijo. Ahora salga de mi despacho y vaya a cambiarse de ropa. Como usted diga, señor. Richard, ¿usted también se encuentra aquí? Ayude a Colmore si necesita algo mientras hablo con mi hijo. Como usted disponga, señor. Señor Richards, voy a mi habitación a ponerme ropa seca. Si lo desea, puede acompañarme. Eso haré. Le felicito a usted, Colmore. Los criados me han dicho que se ha jugado usted literalmente la vida para salvar al señorito Percy. Era mi obligación, como profesor y sobre todo como hombre. Cualquiera en mi lugar habría actuado igualmente. Bueno, prefiero pensar que está usted en lo cierto. El caso es que Sir John acaba de tener con usted un trato diferente. ¿Usted cree, señor Richards? No puede usted darse cuenta de lo que supone la excepción que se ha hecho con usted. Esa habitación se ha mantenido en el más completo misterio y las visitas que Sir John hace a ella son tan regulares y tan ineludibles que han dado lugar a que entre el personal de la casa haya ocurrido un sentimiento casi supersticioso. Le aseguro que si yo fuera a repetirle todo lo que por ahí se cuenta, llegaría usted a sospechar que Sir John ha recaído en su antigua manera de ser. ¿Por qué dice usted que ha recaído? ¿Es posible que desconozca usted la vida anterior de John Bolam? La desconozco por completo. Me deja usted asombrado. Creí que no existía en toda Inglaterra nadie que no supiera algo de sus antecedentes. No mencionaría este asunto si usted no fuera en la actualidad uno de los nuestros, y si no temiera que los hechos que llegasen a sus oídos en forma más abultada si yo fuera guardando silencio. Siempre di, por supuesto, que usted sabía que estaba al servicio del demonio Bolam. ¿Por qué el demonio? Usted es muy joven y la vida corre mucho. Pero la verdad es que a unos 20 años, Bolam, el demonio, era uno de los hombres más conocidos en Londres. Figuraba como el mayor disoluto y corista de Inglaterra. Era jugador y borracho. Es decir, un superviviente del tipo de aristócratas de otros tiempos y tan perdido como el más perdido de ellos. Vaya, un hombre tan callado, tan estudioso y de expresión tan triste. Todo esto entre nosotros, ¿no? ¿Comprende usted ahora a qué me refiero cuando le digo que hoy mismo el oír dentro de su habitación una voz de mujer puede despertar recelos? ¿Y qué es lo que llegó a hacerle cambiar como ha cambiado? Fue la joven Verira Clare, en el momento en que quiso correr el peligro de ser su esposa. Sir John había llegado a ser un esclavo de la bebida, un esclavo sin posible redención. Y de pronto interviene aquella mujer. Descubre en aquel despojo humano ciertas posibilidades de hombre de gran calidad. Corre el riesgo de casarse con él, aunque habría podido elegir entre una docena de pretendientes. Le consagra su vida y logra devolverle la hombría y el respeto de sí mismo. Cuando ella falleció hace 3 años, todos nos queríamos y temíamos que Sir John recaería en su antigua vida. Ya habrá observado usted que en esta casa jamás se guardan bebidas. Dejaron de entrar en el momento mismo en que aquella mujer cruzó el umbral. Una gota de alcohol sería incluso hoy dar a probar sangre a un tigre. Es realmente curioso e impresionante. Le agradezco mucho estas revelaciones, señor Richards. Y le diré algo más. ¿Vio usted acaso en el despacho una caja barnizada de negro? Sí. Siempre que Sir John ha tenido que ausentarse, aunque solo fuera por una sola noche, se ha llevado invariablemente la caja barnizada de negro. Bueno, ¿cómo? Quizá le haya hablado más de lo debido, pero confío en que usted me corresponderá con sus confidencias si llega a conocimiento suyo cualquier cosa que le llame la atención. Desde aquel día,
la figura silenciosa y majestática de Sir John se convirtió para mí en un objeto de mayor interés. Era un hombre que sostenía una batalla incesante, desde la mañana hasta la noche, con un horrible adversario que se esforzaba constantemente por alcanzarlo. Un adversario que, si lograba clavar en él sus garras de nuevo, lo destrozaría en cuerpo y alma. Sir John parecía que hubiera adivinado de una manera sutil la simpatía que me inspiraba, y él me demostraba, a su propia manera silenciosa, que me la agradecía. Llegó en una ocasión hasta invitarme por la tarde a salir de paseo con él, y aunque no cambiamos entre nosotros una sola palabra, era aquella una muestra de confianza que jamás había dado a nadie. Me pidió también que le hiciera el índice de su biblioteca, que era una de las mejores particulares de Inglaterra, y pasé muchas veladas en presencia suya, ya que no en su mesa, mientras que yo, sentado en un hueco próximo a la ventana, ponía orden en el caos existente entre sus libros. A pesar de estas relaciones más estrechas, nunca volvió a invitarme a entrar en la habitación de la torre. Una tarde, la señorita Hollas marchó a la aldea más próxima para cantar en una función benéfica, y yo, según le había prometido, marché hasta allí para acompañarla a su regreso. Antes de entrar en la casa, me fijé al pasar en que la habitación circular tenía luz. Era una noche de verano y la ventana, que quedaba algo más alta que nuestras cabezas, se encontraba abierta. Bueno, ya estamos de vuelta. He pasado un rato delicioso escuchándola cantar, señorita Hollas. Muchas gracias, señor Colmore. Es usted muy amable. Y al público que ha asistido parece que también le ha gustado. Le han aplaudido con fuerza y prolongadamente. Eso parece. Han sido muy cariñosos conmigo. Señorita Hollas, ¿se ha planteado alguna vez dedicarse profesionalmente al canto? ¿Atesora usted sobradas facultades para ello? No creo que me resultará cómoda esta vida. Aquí estoy tranquila, enseñando a la niña Sir John, que es un cielo, y además me considero bien pagada. Pero como está creciendo muy deprisa, supongo que dentro de poco tiempo habré de pensar en mi futuro inmediato. ¿En ese futuro se encuentra el regreso a su país natal? Como usted comprenderá, añoro mucho mi querida María. En principio, todo dependerá del trabajo de mi padre en el consulado, si sigue aquí o es trasladado a otro lugar. Si se marchara usted, la echaría muchísimo de menos, señorita Hollas. Yo también a usted, señor Colmore. Un momento. ¿Ha oído usted eso? Parece que ha salido de la ventana de la torre. No debemos hacer el papel de escuchones. Debemos olvidarnos de lo que hemos oído. ¿No parece usted estar sorprendida? ¿Será porque usted ha oído ya esa voz antes de ahora? ¿Qué remedio tenía sin oírla? Mi cuarto queda en un piso más alto de esa misma torre. Es cosa que ha ocurrido con frecuencia. ¿Y quién puede ser esa mujer? No puedo imaginármelo y la verdad prefiero no hablar de ello. Su voz bastaba para que yo comprendiera lo que ella pensaba. Pero, dando por supuesto que nuestro patrono vivía una vida doble y dudosa, ¿quién podía ser ella, la mujer misteriosa que le hacía compañía dentro de la vieja torre? Yo mismo había visto con mis propios ojos que era aquella una habitación desnuda y triste. La mujer no vivía allí, desde luego. Pero entonces, ¿de dónde acudía? No podía ser ninguna persona de la casa, porque los ojos vigilantes de la señora Stevens no perdían de vista la servidumbre. La visitante debía venir del exterior. Pero, ¿cómo? De pronto recordé lo antiquísimo del edificio y lo muy probable que era la existencia en él de algún pasillo medieval secreto. La habitación misteriosa formaba la planta baja de la torre, de modo que en caso de existir un pasillo de esa clase, tendría su entrada por el suelo. No dije nada a nadie, pero me creí poseedor del secreto de mi amo. Muchas veces, contemplando aquel semblante severo, me preguntaba
si era en verdad posible que un hombre como ese fuera capaz de llevar aquella doble vida. Y entonces me esforzaba por convencerme de que mis sospechas podían estar, a fin de cuentas, mal fundadas. Pero pensaba en aquella voz de mujer, en la cita secreta nocturna en el interior de la habitación de la torre, y me preguntaba cómo era posible que hechos tales fueran susceptibles de una interpretación inocente. Sentí horror hacia aquel hombre. Su constante hipocresía me inspiró un verdadero aborrecimiento. Solo en una ocasión, durante todos aquellos meses, pude verlo despojado de aquella máscara de tristeza impasible con que se presentaba de ordinario ante las demás personas. Tuve una visión instantánea de aquellas hogueras volcánicas que él había mantenido como apagadas durante tanto tiempo. La ocasión a que me refiero fue indigna, porque el objeto de los furores de Sir John era la señora Brown. Esta anciana criada, como usted mismo me informó, señor Richards, era la única persona a la que, solo para limpiarla, se permitía el acceso a la cámara misteriosa. Cruzaba yo por el pasillo que conduce a la torre, cuando oí un chillido súbito y sobresaltado, y acto seguido el vociferar ululante y ronco de un hombre al que la ira no permite articular palabra. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve usted a desobedecer mis órdenes? Pero si yo no... ¡Cállese, cállese! No tiene que contarme nada. Se lo había advertido. Se lo había advertido con toda claridad. He visto perfectamente lo que hacía. ¡Lo he visto todo! Señor, yo... ¡Ay, vaya! A que le dé la cuenta a la señora Tire. Y no vuelva jamás a poner los pies en Plaistow. ¿Qué le ocurre, señora Brown? El señor acaba de encerrarse en la habitación de la torre. Nunca lo había visto así. ¡El amo! ¡Qué susto me ha dado! Si usted hubiera visto sus ojos, señor Colmo, pensé que iba a matarme. Pero, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo? Señor, nada. O por lo menos nada que tuviera tanta importancia. No hice sino poner las manos encima de aquella caja negra que tiene. Pero solo porque estaba apoyándome para llegar a la parte baja de la mesa. No pensaba abrirla. Ni siquiera he rozado la cerradura. Entonces llegó él y ya ha oído usted cómo se ha puesto. He perdido mi empleo, pero me alegro, porque ya nunca estaría tranquila cerca de ese hombre. Ha llegado ya el momento, señor Richards, de que yo le cuente por qué extraña casualidad pude poner en claro todas estas cuestiones misteriosas, haciéndome al fin dueño del secreto de nuestro patrón. Quizá le quede a usted una duda sobre si mi curiosidad no se sobrepuso a mi honor, o si yo quizá me dejé llevar para ejercer el papel de espía. Si piensa usted así, desde luego que yo no puedo impedirlo, pero por muy improbable que le parezca, no me queda sino darle la seguridad absoluta de que los hechos se produjeron tal como voy a narrárselos. El primer acto de este desenlace también lo recordará usted con especial nitidez. El cuartito de la torre quedó inhabitable. Al venirse abajo, comida de la carcoma, la viga en que se sostenía el cielo raso. Apolillada de siglos, se rompió una mañana por el medio y arrastró al caerse una cantidad del revoco del techo. Afortunadamente, Sir John no se encontraba en la cámara en ese momento. Él mismo, metiéndose entre los escombros, retiró su valiosa caja y se la llevó a la biblioteca, donde permaneció de allí en adelante guardada con llave dentro de su mesa de escritorio. Como Sir John no tomó medida alguna para reparar la techumbre, pensé
que se habrían acabado las visitas de la dama en cuestión. Pero desapareció esa creencia mía, señor Richards, al oírle a usted preguntarle una noche a la señora Stevens quién era la mujer a la que usted había oído hablar con Sir John dentro de la biblioteca. Yo no pude entender la contestación que le dio el ama de llaves, pero comprendí por la manera como la dio que no era la primera vez que se veía obligada a contestar o a esquivar esa misma pregunta. A la mañana siguiente, usted se dirigió a mí para abordar la cuestión sin más miramientos. ¿Ha oído usted esa voz de la que le hablo, Colmore? En efecto, la he oído. ¿Y qué opinión se ha formado usted? Entenderá que no es asunto de mi incumbencia. Vamos, usted siente tanta curiosidad como cualquiera de nosotros. ¿Es o no voz de mujer? Es voz de mujer, sin duda. ¿Y de qué habitación saldría cuando usted lo vio? De la habitación de la torre, antes del derrumbe del techo. Yo, en cambio, oí esa voz anoche y salía de la biblioteca. Crucé por delante de la puerta cuando me retiraba a dormir y oí, con la misma claridad con que ahora le estoy oyendo a usted, una voz que parecía gemir y suplicar. Podría ser una mujer. ¿Cree usted que podría ser otra cosa? Bueno, hay muchas otras cosas en el cielo y en la tierra. Pero, si se trata de una mujer, ¿por dónde entraría? Sinceramente, señor Richards, no lo sé. Claro, ni yo tampoco. Pero, si es otra cosa... Pero vaya, que esta conversación está tomando un giro ridículo para hombres de sentido práctico que viven en las postrimerías del siglo XIX. Yo me di cuenta de que no había dicho usted todo lo que sentía. Una nueva leyenda de fantasmas venía a sumarse ante nuestros mismos ojos a las muchas que de antiguo circulaban sobre Thorpe Place. Quizá tal leyenda se haya sentado con carácter definitivo, porque nunca llegó a los demás la explicación que yo pude obtener. Pero esa explicación me llegó tal como le cuento a continuación. Debido a una neuralgia, había pasado yo una noche sin poder conciliar el sueño, y a eso del mediodía ingerí una fuerte dosis de clorodina para aliviar el dolor. Andaba por aquel entonces dando fin al catálogo de la biblioteca de Sir John Bollamore, por lo que acostumbraba a trabajar en ella desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Ese día luchaba contra la doble influencia de la mala noche pasada y la del narcótico. Me puse a mi tarea con gran actividad, pero me venció la fatiga. Me arrellané en el respaldo del sillón y caí en un sueño profundo. Ignoro cuánto tiempo duró mi sueño, pero el hecho es que cuando desperté reinaba la más completa oscuridad. Medio amodorrado por los efectos de la clorodina que ingerí, seguí en el mismo sitio, en un estado de semi-inconsciencia. Por la ventana del fondo penetraba una leve luminosidad lunar y sobre ese fondo más claro distinguí la figura de Sir John Bollamore sentado delante de su mesa de trabajo. Lo mismo que si estuviera soñando, tuve la vaga sensación de que el objeto que él tenía delante era la caja barnizada de negro y de que había sacado de ella una cosa de forma achatada y rara que tenía delante encima de la mesa. Ni por un instante se me pasó por el cerebro, amodorrado y torpón, que yo estaba entremetiéndome en su vida privada, porque él creía encontrarse a solas en la biblioteca. Ya me incorporaba para darle señales de mi presencia cuando oí un chirrido extraño, seco y metálico, y acto seguido la voz. No creas que me he apartado de ti, John. Sigo estando a tu lado y no me apartaré de ti hasta que volvamos a vernos cara a cara. No te abandonaré a los derroteros pasados.
No dejaré que vuelvan a devorarte las inseguridades recorridas y superadas. Me muero feliz pensando en que seguirás escuchando mi voz mañana y noche. Sé fuerte, John, sé fuerte hasta que nos reunamos otra vez. Oh, Dios mío, perdone, Sir John, me he quedado dormido. No creas. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué es esto, Colmore? ¿Qué? ¿Usted aquí? ¿A qué obedece su inoportuna presencia? Sir John, le suplico encarecidamente que me disculpe. Anoche no pude dormir, tuve un ataque de neuralgia, me tomé un narcótico. No debe usted entrar sin mi permiso, Colmore. Se lo tengo dicho a todo el servicio. Lo sé, Sir John, ¿cómo iba a olvidarlo? El caso es que entré, como cada tarde durante las horas habituales, a continuar el catálogo de su biblioteca. Pero al final me venció el sueño y me quedé dormido sin poder evitarlo. No me di cuenta de cuando entró Sir John. Le reitero mis más humildes disculpas, señor. Ya está usted en posesión de mi secreto, Colmore. La culpa solo es mía no haber seguido tomando las debidas precauciones. Y como es mejor que se conozcan a fondo las intimidades que no a medias, prefiero que lo sepa usted todo, ya que sabe tanto. Cuando yo haya pasado a mejor vida, puede usted relatar estas cosas a quien le parezca. Pero cuento sobre su sentimiento de dolor para que hasta entonces no la escuche de sus labios ningún alma viviente. Todavía no he perdido el orgullo, Dios me guarda. O por lo menos me queda suficiente para repeler toda compasión que del conocimiento de esta historia pudiera derivarse hacia mí. La envidia provocó siempre mi sonrisa, el odio, mi desdén, pero la compasión me resultaría insoportable. Usted ha visto ya de dónde procede esta voz que, según tengo entendido, ha despertado tanta curiosidad en los que viven en esta casa. Conozco las aulillas que circulan, puedo despreocuparme y perdonar esas hipótesis. Lo mismo las escandalizadas que las supersticiosas. Lo que jamás perdonaría es el desleal espionaje y las escuchas encaminadas a satisfacer una ilícita curiosidad. Pero yo le absuelvo de esta acusación. Siendo yo joven, con muchos menos años de los que usted tiene en la actualidad, me enviaron a vivir la vida de la capital sin tener ni un amigo ni un consejero leales y disponiendo de una bolsa tan repleta que atrajo hacia mí demasiados falsos amigos y consejeros. Bebí a grandes sorbos del vino de la vida. Las consecuencias las sufrieron mi bolsa, mi carácter y mi salud. Me convertí en un ser del que no quiero ni acordarme. Y entonces, cuando yo había llegado a la más negra degeneración, envió Dios a mi vida para ser más tierno y bondadoso de cuantos han bajado del cielo para seguir ángeles custodios. Vencido y deshecho como yo estaba, venir a creer, me amó. Sí, me amó y consagró su vida a recer a un hombre por lo que había degenerado hasta llegar al nivel de las bestias. Pero una cruel enfermedad hizo presa en ella y fue marchitándose delante de mis ojos lentamente. Sus horas de sufrimiento, ella no pensó ni por un instante en su enfermedad.
en su propia muerte. Solo pensó en mí. La única angustia dolorosa que su destino provocó en ella fue el temor de que yo volviera a ser el mismo de otro tiempo, una vez que desapareciera la influencia que ella ejercía sobre mí. Fue inútil que yo le jurara solemnemente que jamás volvería a pasar por mis labios ni una gota de vino. Ella conocía demasiado bien la fuerza con que tiraba de mí aquel demonio. Charlando con alguna de las amigas que acudían a su habitación de enferma, oyó hablar de este invento, el fonógrafo. Una rápida percepción de una mujer enamorada vio en el acto de qué manera podría hacerlo servir a sus intenciones y envió a comprar a Londres, costara lo que costara, el mejor dispositivo que hubiera a mano. Y con su voz de agonizante bisbiseó para que quedaran grabadas las palabras que desde entonces te mantienen en el camino recto. Solitario y deshecho como estoy, ¿qué otra cosa podría haber en el mundo que me sirviera de sostén? Pero con su voz me basta. Y a Dios gracias podré contemplarla a ella sin sentir vergüenza cuando Él me llama bien y me tenga bien en el mundo sensacional. Ese es mi secreto, señor Borbón. Y le encomiendo su guarda mientras yo siga. Pues ya lo sabe todo, señor Richards. Comprendería que estuviera usted un poco molesto de que yo, recién venido, hubiera sido el primero en entrar aquel día en la habitación no pisada por nadie. Como puedo comprender que lo esté ahora, incluso en mayor medida, al leer el secreto de mi propia pluma y tras haber esperado estos largos años para ponerlo en su conocimiento. Si Sir John Bollamore apenas vivió un par de meses más, probablemente la cosa fuera la carencia de más fuerzas para continuar luchando contra sí mismo. Un último detalle, le seré franco. Durante los preparativos de su entierro, destruí el fonógrafo e hice desaparecer los restos, porque me horrorizaba que la voz de tan ejemplar esposa fuera profanada por nadie más. A los pocos días ya entonces, estuve a punto de contárselo todo a usted. Suponía que como administrador de las fincas Bollamore y hombre de su entera confianza, tenía derecho a ser el primero en enterarse. Pero sobre mi débil persona terminaron imponiéndose el respeto que me merecía la figura de nuestro patrón, el amor que le profesó Berila Clare y la influencia de ésta aún después de fallecer. Así que decidí mantener la reserva hasta una mejor ocasión. Una ocasión que habrá llegado por fin para usted si es que termino enviando esta carta al correo. Como deduzco que su lectura ha persistido hasta este punto, le confirmo que es usted la tercera persona sobre la Tierra enterada del secreto. Habrá de dispensar que ya lo haya referido a mi esposa, Chris K. Hollis. Lo que son las cosas. Un día llegué a Thorpe Place para dar lecciones a los dos hijos varones de Sir John Bollamore y la institutriz de su hija era la señorita Hollis. No cabía pues un preludio más evidente para un compromiso matrimonial. Ella es ahora mi vida, además de mi gobernanta, y yo, el que instruye a dos muchachitos hijos de ella y míos. Así que vea usted por dónde también le he descubierto qué fue lo que gané en Thorpe Place.
En cuanto al secreto de Sir John hasta la fecha, no debe preocuparse. Criska, como hija de diplomático, aprecia mejor que nadie el valor de la discreción. Como usted ha continuado residiendo cerca de Thorpe Place, podrá adivinar la reacción que entre sus habitantes causaría la difusión de estos hechos. Cierto es que ya nos hemos adentrado bastante en el siglo XX y supongo que las leyendas y las supersticiones empiezan a ser asunto del pasado, además de que la gente se va acostumbrando a los inventos modernos, entre ellos el de la reproducción del sonido y de la imagen. En último extremo, le confío a usted la memoria de Sir John tal cual la considere mejor para él, sobre todo para sus hijos, que por su actual madurez, aunque yo siempre los recordaré como unos niños, deben ser los siguientes y únicos depositarios de lo que solo afectó a su madre y a su padre. Como hijos bien educados que han sido los tres, sabrán alejar de sus sentimientos la impertinente compasión. Poco más me queda por añadir, salvo pedirle perdón si por lo aquí narrado o por cualquier otro suceso en algún momento le hubiera ofendido. Le aseguro que habría sido sin la menor intención. Sepa que siempre lo tuve usted en mi más elevada estima. Quise quedar en paz con usted, señor Richards, porque no ignorará los revueltos vientos que vuelven a soplar en Europa. Mi amada Criska, con su heredada sabiduría, teme que los recientes asesinatos del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa vayan a precipitar muy graves acontecimientos. Es posible que, por este motivo o por otros sobrevenidos, debamos emprender viaje a aquellas tierras en fechas próximas. Suyo afectísimo, Francis Colmore.